Hoy continuamos con el estudio bíblico sistemático del día martes. Un saludo cordial para cada uno. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo en el que juntos vamos a estudiar la palabra del Señor y también vamos a meditar en ella. Así que déjenme hacer una oración breve para que el Señor dirija este tiempo de estudio. Y abra su Biblia o tenga ya cerca su Biblia o ahí en su dispositivo. Abra el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Hoy terminaremos de estudiar los últimos versículos de este capítulo hermoso que nos ha enseñado acerca de quién es el Señor, las dificultades que también estás pasando, y vamos a concluir escudriñando lo que para esta noche el Señor tiene, y vamos a iniciar de una vez el capítulo 11. Eso es lo que vamos a hacer esta noche, pero previo oramos al Señor para que en el nombre del Padre, Dios, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, oramos de esta manera. Señor, tú dijiste que eres el Hijo de Dios. Lo has establecido en tu palabra claramente, y nosotros creemos que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso esta noche te agradecemos con todo nuestro corazón por la oportunidad que nos das de llegar al hogar de cada uno de nuestros hermanos, dentro y fuera de nuestro país, quizás en los límites de las fronteras, pero también trascendiendo más allá de las fronteras. Y se cumple hoy en este tiempo, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación existentes, se cumple en cierto modo lo que tu palabra dice, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, gracias. Oramos también desde ya por todos aquellos que van a conectarse y que teniendo alguna necesidad puedan hacérnosla llegar a través de este espacio, a través de la forma escrita, a través de el Facebook Live. Gracias, Señor. Amén. Sean bendecidos, sean bienvenidos y continuemos con el estudio del Evangelio de San Juan. Evangelio que tiene por característica enseñarnos aspectos que ninguno de los otros evangelios enseñan. Hay 7 aspectos, hay 7 cosas particulares, únicas en el Evangelio de Juan, que no están en ninguno de los evangelios conocidos o llamados como sinópticos. De eso hablaremos o hemos hablado también ya, pero hoy vamos a continuar entonces con el estudio que nos compete, que nos apasiona el poder estudiar juntos la palabra. Bien, venimos estudiando acerca de que ahora Jesús está siendo objeto de ser, en cierto modo, rechazado, y él entonces les explica, o más bien les da la enseñanza clara de que él está haciendo estas cosas en el nombre de su Padre. Aunque Él les ha dicho que los únicos que van a poder reconocer su enseñanza son los que son sus ovejas, aquellos de los cuales ya en el verso 27 Él dijo claramente: mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y ellas me siguen. Ahora Jesús está enseñando acerca de las obras que Él hace y que las hace en el nombre de su Padre. En el verso 34 Él dice: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Este es un texto con mucha dificultad de interpretar o de enseñar. Y aunque ya lo hicimos la semana pasada en parte, vamos a ver que Jesús está diciendo que la respuesta que les da es haciendo una pregunta. Es interesante que nuestro Señor, ante el acoso, ante las circunstancias que se daban alrededor de su ministerio, su respuesta o su reacción como respuesta era haciéndoles una pregunta. Y la pregunta que les hace en el verso 34 es: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios,
y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, hablando de Él, está hablando Jesús de sí mismo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Este es el caso con el que veníamos estudiando la semana anterior, en donde ahora lo quieren apedrear. Dice la Escritura que Él les dice, esta es la razón por la cual me quieren apedrear. ¿O hay alguna otra razón? Entonces continúa el evangelista describiéndonos esta historia cuando en el verso 37 en adelante sigue diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean que las obras que hago son para que ustedes conozcan y crean en el Padre, que está en mí y yo en el Padre. Me voy a detener en esta verdad porque creo que en la actualidad, ante las circunstancias de esta pandemia mundial, muchas personas se han apartado del Señor, se han olvidado del Señor y se han olvidado de quién es Él y a quién quiere mostrarnos, a quién quiere acercarnos. ¿Por qué Él nos llama ovejas o también nos llama hijos? ¿O por qué nos dice que somos la sal de la tierra y luz del mundo? ¿Por qué dirá el Señor todas estas cosas? Entonces Él dice que es para que nosotros conozcamos y creamos que el Padre está en Jesús. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted cree en el Padre. Hay mucha gente que cree en Dios el Padre, pero ignora a Jesús. Eso no es posible, no es válido. Eso no es legalmente ni legalmente creíble ni espiritualmente aceptable. Así que Él está diciendo que Él vino a hacer obras en nombre de su Padre, para que crean en el Padre. Pero ahora tienen la duda de que las obras que Jesús hace no las creen porque ¿cómo las va a hacer Él si saben quién es Jesús? No, si nosotros sabemos quién eres tú, Señor, y no creen al testimonio de Jesús, entonces les dice, mas si yo hago estas cosas, las hago para que no me creáis a mí, sino para que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo estoy en el Padre, por Jesús. Todos los que hemos llegado a tener una relación de abrazar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Estas dos verdades a mí me fascinan. Me quisiera detener en ellas, mas por cuestión de tiempo voy a correr y solamente diré: el acto de la salvación es un suceso único, pero el acto de la santificación es un proceso en el transcurrir de nuestra vida. Y en este transcurrir de nuestra vida, usted y yo tenemos que buscar ser cada día hombres y mujeres que nos santifiquemos. Y estando en este mundo y viviendo en estas circunstancias actuales, a muchas personas se les ha hecho difícil creer. A muchas personas se les ha hecho más fácil esconderse, huir o incluso seguir viviendo la vida como la describe el cantante puertorriqueño, una vida loca. Así que hay personas que se atemorizaron y otros que siguieron viviendo la vida indiferentemente y no tomando en cuenta que Jesús vino para enseñarnos al Padre y que al enseñarnos al Padre nosotros estamos conociendo a Jesús. Pero no ese es el proceso correcto, sino que el proceso correcto es, si vamos a Jesús en nuestro corazón, que al hacerlo, Jesús es el único que nos puede acercar al Padre. Él mismo lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él vino para enseñarnos al Padre. En este mundo en el que vivimos, y voy a decir esto sin ofender
a ningún latinoamericano, pero en el mundo latinoamericano, muchos hombres, muchas familias, y particularmente hombres y mujeres, experimentaron en el devenir de su vida que papá los abandonó. Era característico o es característico del macho latinoamericano, disculpe la frase muy fuerte, pero en la descripción del hombre o del macho latinoamericano, que para hacerse sentir o hacerse ver que es muy hombre, tiene que tener 2, 3 mujeres. Tiene que tener, el muchacho tiene que tener 2 o 3 novias. La novia también ya no se queda atrás, las muchachas no se quedan atrás. Pero, ¿qué es esa reacción del hombre latinoamericano teniendo esa actitud? Es una reacción a la falta, por lo menos, de la figura paternal en sus hogares. Porque muchos dejaron, muchos padres, muchos abuelos, no puedo generalizar seguramente, pero hay una realidad latinoamericana que muchas familias experimentaron haber crecido sin su padre. Unos crecieron bajo la sombra de su abuelo. Y muchas veces el abuelo no era el abuelo alcahueta que todos dicen, o no era el abuelo amoroso que todos deseamos ser, sino que era el abuelo drástico, pesado, aburrido, malcriado, mal hablado, de hechos impertinentes. Y los nietos que crecieron y los hijos que crecieron sin su padre y tuvieron que ir bajo la sombra del abuelo, que al final, malo que bueno, diríamos nosotros en un término coloquial, tuvieron quien les cuidara, pero no era la figura. Y por eso muchos crecieron faltos de la figura de un padre amoroso, de un verdadero padre, de un padre que escucha, que ama, que perdona, que extiende su mano amorosa. La parábola del hijo pródigo es un ejemplo tremendo. Un padre que heredó al hijo pequeño y que éste despilfarró todo, pero al paso del tiempo, desde que se fue, él todos los días salía para ver si volvía. Era un padre que estaba convencido que cualquiera que fuera la circunstancia en la que el hijo volviera o le hicieran saber que estaba por allí mal, él estaba y estaría y estuvo dispuesto a recibirlo y cobijarlo nuevamente bajo su techo, de estrecharlo entre sus brazos. Eso es lo que Jesús está haciendo en esta parábola, diciéndoles a ellos: yo he venido, y si digo que soy el Hijo de Dios no me creen, y si hago las obras de mi Padre no me creen a mí, entonces crean a mi Padre que fue el que me envió, porque el Padre que está en mí y yo estoy en él es el que quiere que nosotros conozcamos. Él quería que ellos conocieran a Jesús, y la Biblia sigue enseñándonos esta verdad hasta el día de hoy. Mas si yo hago esto, no me creen. Así que procuraron, dice la Escritura, otra vez, verso 39, prenderle, o procuraron otra vez arrestarlo. La palabra prender en la versión Reina Valera es la misma palabra en otras versiones que intentaron arrestarlo. Y cuando intentaron arrestarlo, dice la Escritura que Jesús se escapó entre ellos de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista. Esto indica que fue al territorio fuera de Galilea, y pasa al territorio al otro lado del Jordán. Nos hace referencia posiblemente al territorio de Perea o de Iturrea. Y cuando estuvo allí, en este lugar, muchos venían a él. Miren, lo que no sucedió antes, lo que no está pasando entre la gente que le asedia y no le reconoce, ahora cuando él sale de su territorio, Galilea, y pasa al otro lado del Jordán, que era otra de las provincias de Israel. Recuerda que Israel, en la época del país como Palestina, estaba dividido en 5 territorios.
Judea, Samaria, Galilea, Iturrea y Perea. Y entonces el Señor sale de su región y va al otro lado del Jordán, en donde había estado Juan el Bautista, y allí, ahora, muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Es interesante que esta región a la que el capítulo se está refiriendo, que creyeron ahora en él y que creyeron en él allí, o que prácticamente hace referencia al lugar, y muchos en aquel lugar. Valía la pena averiguar cuál es el lugar. Yo mencioné que era la región de Perea, el desierto de Perea. Allí en ese lugar muchos creyeron en él. Unos años antes habían ido a escuchar a Juan, y ahora dicen: venimos a escuchar a Juan, y él bautizaba para arrepentimiento de pecados, pero él nunca hizo ningún milagro. Es interesante que aun cuando Juan el Bautista nunca hizo un milagro como los que ahora Jesús está haciendo, la gente vino también a escucharlo y a bautizarse y a arrepentirse, porque él anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, el rey de ese reino que Juan anunciaba está entre ellos, está con ellos, y lo quieren matar, lo quieren apedrear. Él está ahora entre nosotros, está en este mundo, y el Espíritu Santo da testimonio de él entre nosotros, con milagros, con prodigios, por su misericordia, por su provisión. ¿Cuántas personas hoy no hemos experimentado el cuidado, el amor y la provisión de Dios como una manifestación de las obras poderosas que solo en Dios podemos recibir a través de Jesucristo? Así que, estando en este lugar, la gente cree en él. Un lugar posiblemente desértico. Es interesante que en un lugar como este pudiera la gente venir y escucharle. Y aunque no es Juan al que están escuchando, estaban interesados y fueron impactados con el mensaje de Jesús. Entonces iniciamos el capítulo 11 esta noche. Lo haremos unos 15 minutos aproximadamente para hacerlo como una pequeña introducción del capítulo. Ahora, en este capítulo inicia el verso 1 enseñándonos, es la historia, una de las historias que usted no va a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Usted quiere encontrar esta historia en Mateo, no la hallará ni en Lucas ni en Marcos. Esta es una única y exclusiva historia, un relato, una exposición de lo que sucedió allí en Betania. Así que ahora, ya no está del otro lado del Jordán, ahora lo vamos a ver, o vamos a verle venir a Betania. Estando en esta región del otro lado donde la gente creyó en él, dice la Escritura que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Quién es el enfermo? Lázaro, hermano de María y Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice el verso 2, fue la que ungió al Señor. Y fue la que hizo, al haber hecho esta unción al Señor con perfume, y le enjugó, como está escrito en este pasaje interesante, y fue la que le enjugó sus pies al Señor. Nos dice la Escritura, vamos a ver, esto no está, vamos a ver. ¿Qué pasó? Bien. Voy a tomar una Biblia físicamente y voy a dejar este dispositivo que parece que tiene un error acá.
El capítulo 11 entonces inicia diciendo: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él un mensaje diciéndole: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Esta es una descripción interesante, cómo Jesús o ellas mismas le dicen, miren cómo llamó, más bien, cómo llamó la atención de Jesús. Necesitaban que vinieran, necesitaban que ellas vinieran a ver a su hermano. Y es curioso que el escritor al Evangelio de Juan nos dice que le dijeron: al que amas está enfermo. Ni siquiera fue: Señor, mira que nuestro hermano Lázaro, el de Betania, no hubo tanta descripción, sino más bien es al que amas. Ellas sabían cómo Jesús amaba a Lázaro, pero también ellas estaban seguras que Jesús las amaba a ellas. Así que la palabra o la frase con la que hicieron en cierto modo venir a Jesús fue habiéndole capturado, digámoslo de esa manera, con un vocablo que describe el amor que Jesús tenía por por Lázaro, por sus amigos, Lázaro, por María y Marta y Juan. Y enviaron pues entonces las hermanas a decir a Jesús: Señor, de aquí al que amas está enfermo. Esto lo dicen la mayoría de las versiones. Y las 5 versiones que yo tengo acá a la vista para describirles algunos términos que puedan ser distintos del uno al otro, no varían, porque todos dicen: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. He aquí al que amas está enfermo. Señor, y esta es la que me gustó más. La Nueva Versión Internacional y la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. A veces uno puede pensar que tiene muchos amigos, pero realmente los expertos saben, y también los que en algún momento nos hemos equivocado al decir que tal y aquellos, o aquel gran grupo de personas que eran todos mis amigos, no calificaron o no califican. Uno no puede tener muchos amigos, puede tener amistades, pero amigo es aquel íntimo con el que uno pasa tiempo, horas, y se conocen, y también hasta se pueden reprender el uno al otro y aceptar la corrección del otro porque me ama, porque un verdadero amigo es aquel que ama. Y entonces le dicen: Señor, tu amigo querido está enfermo. En inglés lo que dicen es: he wants to go loves is sick, que quiere decir lo mismo. En otras palabras, es lo mismo. No tiene sentido quizás entonces que yo lo lea en inglés, porque para empezar también mi pronunciación no es tan buena. Así que el verso 4 nos sigue diciendo: oyéndolo Jesús entonces dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de derivarse para la gloria de Dios y también para la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a María y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. ¿Qué lugar? Aquel lugar del cual el capítulo 10 nos describe que pasando al otro lado del Jordán, allí está, en esta área del norte de Jerusalén. Porque ahora esta familia, Marta o María, Marta y Lázaro, son de la región de Judea, incluso más
abajo, más al suroccidente de Israel, del actual Israel. Así que sí tenía Jesús que venir y caminar distancia larga. De hecho, ustedes saben, y me voy a adelantar un poco, que Jesús llegó 4 días después. Porque 2 que se quedó allí. Al llegar era el 4.º día y ya el amigo querido habría muerto. Y cuando Jesús pide que abran el sepulcro, una de las hermanas que dijo: Señor, ya es el 4.º día y ya tiene mal olor. Los judíos no enterraban a sus parientes hasta después del 3.er día. Así que lo esperaron hasta el 3.er día y al no haber venido sino hasta el 4.º, ya estaba en un proceso de descomposición. Así que ahora, al continuar leyendo el texto, Jesús dice que los amaba a ellos. De hecho, la Biblia enseña, en todos los relatos del ministerio de Jesús, Jesús, al haber encontrado a estos hermanos, fueron una bendición para él. Yo no sé cuántos de ustedes han hospedado creyentes, pastores, ministros, amigos, porque es fácil hospedar familia, aunque algunas veces no. Pero para los que hemos tenido la oportunidad de hospedar familia y hospedar ministros en nuestros hogares, es una bendición. Y también cuando a uno le han hospedado y uno se da cuenta que lo hospedan a uno con todas las de la ley, con toda pompa, con todo servicio extraordinario. Me voy a referir aquí, para que no se sientan aludidos muchos de mis connacionales, hablaré de los de fuera. Pero en Panamá, o en Costa Rica, o en El Salvador, o en cualquier otro país fuera de donde uno vive, muchas veces uno recibe atenciones extraordinarias. Voy a referirme a los cubanos. Los cubanos, para atenderlo a uno en sus casas, son especiales. En condiciones en las que yo les conocí, que ya tenían condiciones de escasez, le preguntaban a uno: queremos que vengas a nuestra casa, Diego. Y recuerdo de un amigo con el que mantengo bastante comunicación hasta el día de hoy. Él me dijo en una oportunidad: Diego, quiero que vengas a nuestra casa a cenar. ¿Y qué quieres cenar? ¿Quieres comer carne de cerdo o quieres pollo? La verdad que el cubano solo come carne de cerdo y pollo. Y comen pollo cuando hay, y aunque el cerdo sí abunda más. Entonces yo dije: si consigues pollo, quiero probar pollo, porque ya después de unos 8 días de estar en Cuba, sin comer pollo, hace falta. Cuando llegamos a la casa de esta familia preciosa, me dijo: Diego, disculpa, no te pude conseguir pollo. Yo sabía que eso era difícil también allá. Nosotros decimos acá en nuestro medio, cuando alguien nos ofrece pollo y no llega la comida, se tarda, uno dice: de seguro que fueron a matar al pollo. Y cuando le ofrecen a uno comer huevos y también el platillo no llega y se dilatan mucho en servirle a uno huevos estrellados, revueltos, uno entonces dice: de seguro que fueron a correr a la gallina o esperar que la gallina pusiera. Ellos no pudieron encontrar pollo y comimos una carne de cerdo en esa oportunidad en horno, horneada, exquisita. Jesús, no estoy diciendo que Jesús hizo eso, pero Jesús recibía la atención especializada de esta familia y lo llegaron a amar, y Él los llegó a amar. Y no era por la atención, simplemente se dio un amor entre ellos, en donde ahora que Marta y María necesitan que Él vaya para atender a su hermano, quien está enfermo, resulta que Jesús se dilata. Y la Escritura enseña que a ellos, a los que amaba, en el verso 6, voy leyendo el 6, dice:
Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Luego, verso 7, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Entonces le preguntan: de ahí acabamos de venir y trataban de matarte y ahora tú quieres regresar ahí. Eso es lo que le están diciendo. Y no era broma lo que te estaban ofreciendo, Jesús. Te querían matar a pedradas. Porque, déjeme decir, la forma de asesinato popular en aquella época y en los días de Jesús era morir lapidado. En nuestro medio se oyen de manifestaciones y a veces de muertes por golpes, a palos o por balas perdidas. Aquí, a propósito, la gente se armaba de piedras para matar al que no quería. Y ahora Jesús dice: miren, me acaban de enviar un WhatsApp. Si Jesús estuviera en esta época, eso hubiera dicho: me acaban de enviar un WhatsApp y bueno, vamos a volver al área de Judea para ir a ver a Lázaro, porque me están contando que está enfermo y está bastante delicado. Y le responden: pero si te acaban de decir que te van a matar y otra vez tú quieres ir allá. Verso 9, Jesús les dice: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Miren la pregunta que les hace. Jesús les dice: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. ¿Qué está tratando de decir? Les está diciendo, en cierto modo, bueno, hemos utilizado el tiempo, 12 horas de trabajo, y vamos a tomarnos un periodo de descanso. Eso es lo que indica, es que Jesús tomó un periodo de descanso. Y ese periodo de descanso le llevó realmente toda la noche, y al día siguiente se tomó todavía ese día, y se tomó toda esa noche hasta salir al segundo día. Recuérdense que el judío contaba los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así que esperaron que la luz del día les favoreciera para tomar camino. Podían haber viajado de noche porque hay que correr. Jesús les enseñó que no. Y este es un principio que nosotros debemos de seguir aprendiendo a reconocer en las circunstancias de la vida. Que para todo hay tiempo. Que todo tiene tiempo debajo de este sol no hay nada nuevo y que hay tiempo para todo. Y Jesús incluso dice, él ni siquiera está hablando de 8 horas de trabajo, como las que en la actualidad el mundo moderno labora. Por cierto, un paréntesis, esta pandemia está haciendo que muchos países europeos ya no estén contratando a su personal para trabajar 8, 10 o 12 horas. Porque la gente no está siendo efectiva. Entonces han reducido y las leyes, al menos me refiero a algo que está pasando en España están tratando de legalizar que el trabajador siga ganando lo que ganaba antes, pero que para que no lo gane así tan fácil, entonces que lo trabaje bien durante 4 horas. Y hemos visto abogados trabajando 4 horas en su casa y salen después para hacer otro trabajo de delivery o de mensajeros y hacen una serie de cosas. El esposo se queda cuidando a los niños mientras la esposa sale a trabajar. Él se encarga de los niños, de cambiarlos, de vestirlos, de darles alimento, de llevarlos al colegio. Y cuando le preguntan: ¿y usted cuál es su trabajo? Abogado. Es increíble, el mundo que estamos viviendo se ha visto sacudido en su forma de vivir. Y Jesús nos enseña, de todos modos, en su palabra. La palabra seguirá siendo vigente al decirnos que el día, para él en el caso de Jesús, es: miren, nosotros tenemos tiempo, 12 horas. Pues si uno anda de día, no tropieza, pero ya de noche es diferente. Así que vamos a esperar. Los discípulos entonces dijeron: Señor, si se ha dormido. Bueno, en el verso 11 que me estaba saltando, dice: dicho esto les dijo:
nuestro amigo. Ya no es solo amigo de Jesús. Ahora Jesús incluye a los discípulos en la relación de amigo con Lázaro y les dice, nuestro amigo. Ahora, ¿por qué dirá esto? Porque seguramente, aunque el texto no nos lo dice, es de entender. En la Biblia debemos de entender que hay pasajes que son literales, en donde lo tácito e implícito es claro. ¿Y qué es lo implícito acá? Que cuando Marta, María y Lázaro recibían a Jesús en Betania, con todo y amigos. Entonces ahora Jesús les dice, nuestro amigo duerme. Pero ya voy a llegar para despertarlo, dice la nueva versión internacional. La versión Dios habla hoy dice, pero voy para irlo a despertar. Entonces dijeron los discípulos, verso 12, Señor, si duerme entonces se recuperará. Si duerme entonces es señal que va a sanar. Así que ellos entendieron que el término de dormir era porque estaba enfermo, pero el término dormir era porque había muerto. La noticia que le llegó a Jesús vía Telegram, vía WhatsApp, vía alguien que corrió para irle a dar la noticia, era para decirle, Lázaro está grave. Y si no llegas a tiempo, morirá. Y murió. Jesús entonces les hablaba de la muerte de Lázaro, verso 13. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño normal o natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por esa causa, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Eso significa que si Jesús hubiera ido en el momento que le avisaron, Jesús hubiera venido y hubiera detenido el proceso de la muerte de Lázaro. Pero ¿qué hizo Jesús? Esperó que Lázaro muriera, para que entonces el milagro que está por suceder, del cual hablaremos la próxima semana, deje impactados a los familiares, a los vecinos, como también a los discípulos, porque en esto es que Jesús les llama la atención. Por esta causa, por causa de ustedes, me gozo, me alegro de no haber ido antes, porque así es mejor para ustedes. ¿Por qué? Para que crean. Pero vamos a ir para verlo. Entonces Tomás, apodado el Dídimo, o el gemelo, porque eso es lo que quiere decir Dídimo. Nosotros decimos gemelos, cuaches, ¿qué más decimos? En Cuba les dicen cuaimas. Estos eran cuaimas. Estos gemelos, los dídimos, o Tomás, apodado el Dídimo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. ¿Por qué dicen esto? Porque ellos saben que es una región en donde a Jesús lo quieren arrestar y lo quieren matar. Entonces dice, si vamos a ir para morir también con él. A la llegada de Jesús, encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Vamos a continuar la próxima semana hablando de ello. Aún la muerte tiene remedio. Y el remedio es que quien muere, habiéndose encontrado con Jesús, como Lázaro lo hizo en Betania, en su propia casa. Piensen esto en un instante. Marta, María y Lázaro abrían las puertas de su casa para que Jesús llegara y descansara y comiera, y tuvieran una amistad y platicaran largo y tendido. Ahora, Lázaro está muerto. Pero Lázaro tiene la bendición. Ahora, nosotros entendemos que tiene la bendición,
de haber conocido a Jesús y haberlo tenido como un amigo. Usted también puede tenerle como un amigo. Usted también puede pedir que el Señor intervenga en su vida. Déjeme decirle, sigo sin entender por qué muchos cristianos el día de hoy siguen buscando ayuda en donde no la van a recibir como el Señor ha prometido darnos. La gente busca paz a través de una pastilla, tranquilidad a través de un narcótico, buscan saciarse a través de cosas efímeras, pasajeras, y Jesús ofrece paz, gozo, descanso, y aun si muriéramos hoy, y aunque sabemos que todos moriremos, Él también ofrece rescatarnos de la muerte. Y por eso Jesús está contento que esto haya sucedido así. Y se ve que Jesús lo pensó, lo planificó, es parte de su plan, es parte de la soberanía de Dios, es parte de la gloria que Dios tiene allí para manifestarla a los que no creían en Él. Así que regresa a la región en donde lo quieren apedrear y regresa a esta región para que vean otra vez la gloria de Dios y para que nuevamente se asombren de las obras que Él hace en nombre de su Padre. Y con esto cerramos el programa o cerramos esta enseñanza de esta noche. El Señor quiere hacer un milagro en su vida. Y el milagro más sorprendente que el Señor quiere hacer en su vida es que usted le entregue su vida. Que usted le reconozca a Jesús como el Hijo de Dios único y verdadero. Hágalo. Le invito a que allí, en su casa, en su sala, en su sillón o a la orilla de su cámara o en su recámara, a solas, haga esta oración y le diga: Señor, antes de que yo muera, antes de que yo me encuentre al final del camino para poder ir a la presencia tuya, yo quiero estar seguro de que tú, Señor, me estás llamando hoy. Intervengo en mi oración diciéndole con seguridad, si usted hace esta oración, Dios le rescatará ahora mismo para hacerlo su hijo, para que usted sea una de sus ovejas. Una de esas ovejas de las cuales Él ya habló en el capítulo anterior, diciéndonos: tengo también otras ovejas, a las que también haré venir a este redil. Usted es una de esas ovejas que debe de volver o de venir al Señor. Si usted es un creyente que ha estado caminando más o menos y no se ha comprometido en su vida espiritual, hágalo esta noche y dígale: Señor, te entrego mi vida. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Y por eso, antes de encontrarme contigo, quiero disfrutar en esta tierra del poderte conocer y servirte y amarte y tenerte a ti como Marta, como María y como Lázaro, como mi mejor amigo. Bendiciones. Esperamos volverle a contactar la próxima semana a través de este mismo sistema de Facebook Live y posteriormente usted podrá encontrar estos mensajes en YouTube. Bendiciones. Feliz noche.